en la conferencia de hoy. Bueno. Por favor, ustedes díganme si se escucha bien, también díganme si se van pasando las conferencias, las diapositivas, perdón, para tratar de hacerlo un poco más interactivo y que no nos tome por sorpresa como en la clase anterior. Entonces, para el día de hoy, nosotros vamos a evaluar lo que es el espermatograma, una técnica bastante utilizada en el laboratorio clínico y que tiene bastante, vamos a decir, utilidad en el estudio de la fertilidad masculina principal, ¿verdad? También nos da algún tipo de idea acerca de la función que los órganos sexuales masculinos tienen a través de la función de la glándula sexuales y de todo el sistema accessorio que conlleva a la producción de los espermatozoides. Es importante que nosotros... Bye, pasa nada. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el control de calidad debe de ser riguroso. O sea, cuando hacemos un espermatograma, estamos concentrados, estamos dedicados específicamente al análisis de ese líquido biológico. Su obtención no es muy, vamos a decir, cómoda para la mayoría de las personas que se lo realizan. Aunado a esto es el hecho de que realizarse este tipo de análisis es como aceptar poder, vamos a decir, problemática que el paciente pueda tener, ¿verdad? Entonces, tiene algo que ver un poco con más que todo que con la obtención de la muestra, un poco más con la base, vamos a decir, de la persona, un poco relacionado, vamos a decir, a su forma de ser o a su conductividad. Bien, entonces, muchos de los parámetros y técnicas que yo les voy a comentar ahora se han descrito hace mucho tiempo, más de 50 años, vamos a decir. Sin embargo, siguen teniendo validez, es decir, desde que se descubrieron los espermatozoides hasta actualmente, su observación, su interpretación, su medición, su cuantificación sigue siendo valedera. De tal manera que el estudio del semen, su apariencia, volumen, número de espermatozoides, motilidad, morfología, vitalidad, puede ayudarnos a entender la capacidad de fertilización que tiene el hombre sobre los óvulos femeninos. Los espermatozoides se forman o se fabrican en los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos que están dentro de los testículos, ¿verdad? Entonces, esta imagen nos presenta la morfología de un testículo, ¿verdad? Los diferentes componentes del mismo, donde están los túbulos seminíferos, los conductos deferentes, por donde va a salir el semen al final, ¿verdad? Los espermatocitos, que son las células que van a dar origen a los espermatozoides después de un proceso de maduración. Entonces, la espermatogénesis como tal es un proceso de proliferación celular que conlleva a la maduración de la célula y por último su utilización biológica, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, la célula que da origen, las células madres germinales que dan origen a los espermatozoides, van produciendo células hijas que se convierten posteriormente en ellos.
Este proceso conlleva a la presencia de una célula diploide, ¿verdad? Donde tenemos 4 células haploides de 23 cromosomas cada uno. Los espermatozoides son flagelados y su producción se da principalmente en los túbulos seminíferos, aproximadamente en un periodo de 2 meses. En los mamíferos, vamos a decirlo de manera general. ¿Preguntas? ¿Algo? Díganos. ¿Será que puede poner la presentación en modo presentación en la copita para que sea más grande la presentación? Bueno, lo voy a poner, pero si no se pasan las diapositivas, me avisan, por favor, ¿ok? Bien, ahora estamos hablando de la espermatogénesis, que es la imagen que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Donde estamos hablando que es un sinnúmero de procesos de maduración celular. Dentro de los túbulos seminíferos, las células germinales se van formando, ¿verdad? Hasta tener una diferenciación celular característica. Obviamente van a tener la forma de un espermatozoide, que son células flageladas, de un solo flagelo, con un núcleo pequeño en comparación a otras células de mayor tamaño. Las etapas de la espermatogénesis comienza con una división mitótica de la espermatogonia, que da origen a los espermatozoides primarios. Entonces ahí nosotros vemos la espermatogonia, que sería la 1. Luego tenemos una división que es la espermatogonia 2, A3, A4, hasta la espermatogonia LN. LN se refiere a las cantidades de del espermatogonia hasta tener diferentes células, ¿verdad? Entonces esas células que dice espermatogonia B son cantidades inmensas de este proceso de división celular, las cuales tendrán la mitad del material genético original, es decir, 23 cromosomas, no 23 pares, ¿verdad? 23 cromosomas. Entonces la producción de estas células, ¿verdad? Los espermatozoides primarios se van dividiendo de manera mitótica hasta dar origen a espermatozoides secundarios, los cuales se van dividiendo y dividiendo hasta dar 2 espermatides. La maduración de los espermatides se da principalmente con una reducción del citoplasma. El núcleo se alarga un poquito. Ustedes lo pueden ver aquí donde dice mitosis, ¿verdad? Entonces, ven este espermatocito primario, que es esta célula como redonda. Luego viene el espermatocito secundario, que sigue siendo como una célula redonda. Y luego van saliendo como las colitas de los espermatozoides en las espermatides. Entonces, ese proceso lleva a una reducción del citoplasma celular. El núcleo se va alargando un poco y queda adherido, queda envuelto en la cabeza del espermatozoide. Las mitocondrias se ubican en el cuello del espermatozoide, en esta última línea de la figura, más o menos por ahí, ¿verdad? Casi en la penúltima línea de la figura, donde tenemos el cuello del espermatozoide, ahí están ubicadas las mitocondrias que le van a dar la actividad motriz o la producción de la energía. Y por último vamos a tener los flagelos, ¿verdad? Los flagelos que son originados por los centriolos. Bien, ¿se pasó la imagen? No. No cambió. Ahora Sí. Bien, perfecto. Entonces, los espermatozoides como tal son las células sexuales masculinas, todos lo sabemos, ¿verdad? Es una célula haploide, por lo que solo tiene 23 cromosomas, y está compuesto por 3 regiones principales.
tenemos la cabeza, discúlpenme por la calidad de la imagen, creo que no se observa muy bien, ¿verdad? Pero tenemos la cabeza que contiene el núcleo, cubierto por el acrosoma. Miren que eso, como esta red o esta puntos que se observan por acá, ¿verdad? Y un par de centriolos detrás del núcleo, ¿verdad? Por acá, deberían de estar los centriolos. El acrosoma tiene las enzimas, este acrosoma tiene las enzimas hialuronidasa y las enzimas acrosinas que facilitan la penetración del espermatozoide al ovocito. Entonces, cuando el espermatozoide tiene contacto con el óvulo, las enzimas que se contienen dentro de la cabeza van a liberarse y van a destruir o van a alisar la pared del ovocito, la membrana celular, para que pueda insertarse el núcleo, vamos a decir, del espermatozoide. Luego tenemos este segmento intermedio, ¿verdad? Posterior al núcleo tenemos este segmento intermedio, que es el cuerpo del espermatozoide. Ahí se contiene toda la carga mitocondrial que yo les mencionaba anteriormente, que provee la energía necesaria para la movilidad del espermatozoide. Entonces, a través de la formación de este complejo multienzimático que va a dar origen a la formación de ATP, que es adenosintrifosfato, vamos a tener esa energía del espermatozoide. Y posteriormente vamos a tener la cola del espermatozoide, ¿verdad? Que es esta estructura alargada que le da esa movilidad, es decir, que es lo que le permite transportarse de un lugar a otro. Durante la eyaculación, los espermatozoides son liberados, ¿verdad? Del epididimo, que es el sitio donde ellos se mantienen generalmente, y se almacenan a través de los conductos deferentes. El semen como tal tiene un complejo multienzimático y vamos a decir, sustancial, en donde están compuestos por otras secreciones, ya sean de secreciones prostáticas, de glándulas conformacionales del semen o de líquido preseminal. Bien, se va pasando la diapositiva. A ver, cambio, que aún no ha pasado nada. Ok. Entonces, el semen, como les decía, es un líquido biológico obtenido tras la estimulación sexual que proviene de un conjunto de glándulas prostáticas, bulbouretrales, vesicales y túbulos seminíferos que contienen a los espermatozoides, ¿verdad? Anteriormente, el estudio del semen se realizaba siguiendo estas orientaciones ¿lo ven? Estoy hablando acerca de la examinación del semen utilizando la guía de la Organización Mundial de la Salud. Estas guías se han venido actualizando constantemente, a raíz de que la población mundial y las características de supervivencia de la población mundial han cambiado. Y miren qué ha pasado. Antes se consideraba como normal un porcentaje normal de espermatozoides de hasta el 15%. Es decir, que el 85% de los espermatozoides contenidos en el semen eran anormales, tenían algún defecto, y 15% eran normales. Actualmente se considera ese porcentaje del 5%. Por lo tanto, hemos perdido desde el desde hace 40, 50 años, un porcentaje de normalidad de espermática de 10%. Esto no ha conllevado, vamos a decir, a la reducción de la tasa de natalidad o a la, vamos a decir, a la procreación. Sin embargo, sí han habido algunos defectos
vamos a decir, de nacimiento que se han observado últimamente. No se sabe si exactamente está relacionado con cambios climáticos, con cambios atmosféricos, con aparición de enfermedades o microorganismos más virulentos o patogénicos. Sin embargo, sí se sabe de que la cantidad de espermatozoides normales ha disminuido considerablemente. Bien. Para el análisis del semen, ¿verdad? Que es algo que todos debemos de manejar, y al momento de explicarle a los pacientes qué deben de hacer, se puede analizar una muestra seminal en un periodo de 15 días, de 2 muestras, ¿verdad? En un periodo de 15 días y no más de 90 días. ¿Por qué? Porque después de los 90 días hay recambio, ya decíamos, ¿verdad? En la renovación de los espermatozoides, entonces no correspondería como a la misma producción en un tiempo determinado. La abstinencia sexual debe de ser de 2 a 7 días, entre más días hayan mejor. No debe de haber abstinencia alcohólica también, y si hay algún tipo de medicamento que el paciente esté tomando que pueda alterar los resultados, también debe de suspenderse. Se debe de recolectar la muestra en un recipiente de polipropileno neutro, es decir, no un recipiente que, por ejemplo, como cuando llevan los exámenes general de heces en vasitos de cepol o en algún frasco de algún medicamento, no. Porque las concentraciones, las cantidades o las sustancias que contienen estos recipientes pueden alterar la morfología o la vitalidad de los espermatozoides. Entonces, se debe llevar al laboratorio en un periodo no máximo de 30 minutos a temperatura, vamos a decir a temperaturas corporales, o entre 25 y 35 grados centígrados, ¿verdad? Nada por debajo de los 20 ni por arriba de los 40 que puede alterar también el análisis en el laboratorio. Si en el laboratorio se cuenta con un lugar, ¿verdad? Si la clínica o el laboratorio cuenta con un lugar que preste las condiciones para la toma de la muestra, es recomendable hacerlo ahí, ¿verdad? Siempre y cuando sea un lugar discreto, que no altere la concentración del paciente para la obtención de la muestra. Bueno, si al analizar 2 muestras consecutivas, uno de los exámenes se considera que el indicador es normal, está bien. Y si en alguno sale alterado, pues se considera anormal. Algunas fuentes de error en la toma de las muestras son tiempos prolongados muy cortos de abstinencia sexual, ¿verdad? Entonces puede ser, vamos a decir que en promedio pueden ser 5 días, ¿verdad? Muestras obtenidas por coito interrupto o utilizando lubricante y preservativo. La muestra debe ser obtenida a través de la masturbación. Algunos lugares que prestan este tipo de servicio ofrecen a los participantes algún tipo de material, vamos a decir, audiovisual o motivador, que les permita obtener una mayor cantidad de muestras. La cantidad de muestras en algunos casos depende más que todo del grado de excitación que tiene el paciente y de los días de abstinencia, ¿verdad? Entonces, entre más motivado, más excitado se encuentra el paciente, es más fácil obtener mayor cantidad de muestras. Generalmente el líquido seminal o el semen no es eyaculado completamente en la primera, en un primer momento, entonces debe de mantenerse el frasco recolector siempre, vamos a decir, listo para obtener toda la cantidad de material biológico necesario, ¿verdad? Entonces, siempre las muestras incompletas no resuelven el proceso de análisis. Otra fuente de error, pues ya le decía, ¿verdad? El lugar inadecuado. Muestras obtenidas en casa cuando son muy largos los tiempos de transporte hasta el laboratorio, o cuando
en la casa también hay como muchas distracciones que puedan alterar la obtención de la muestra. Utilizar contenedores con efectos citotóxicos, ya les mencioné, algunos frascos no necesario, ¿verdad? Y en relación a la recepción de la muestra, se indagará acerca de las posibles anomalías del paciente como un cuestionario, ¿verdad? El empleo de drogas o algún fármaco que el paciente esté recibiendo, cuántos días de abstinencia tuvo, si está consumiendo alcohol, si ha tomado alcohol, si está fumando. Entonces se recomienda la mayoría de la abstinencia en ese sentido. Bien, para el análisis de la muestra, preguntas hasta el momento, chicos, preguntas hasta el momento. Ninguna. Por favor, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento si tienen preguntas. Para la evaluación o el análisis macroscópico del espermatograma, deben de realizarse lo más pronto posible. Y estos parámetros incluyen la determinación de la apariencia, la licuefacción, viscosidad, consistencia, volumen de muestra y su pH. La licuefacción se refiere a la eliminación o a la pérdida de los coágulos presentes en el semen. Cuando el semen es eyaculado, su consistencia es gelatinosa. Entonces, después de 30 minutos, el proceso de licuefacción ya ha finalizado y esta consistencia gelatinosa desaparece de la muestra y se convierte en una muestra líquida. Algunas muestras espermáticas pueden tener como alguna viscosidad aumentada y esto puede alterar un poco el proceso de licuefacción. La apariencia del semen normal es blanquecina o un poco grisáceo claro. Ocasionalmente puede ser amarillento. En estos casos indica algún proceso como dictericia o si el paciente está consumiendo pues algún tipo de vitamina, también puede tener una coloración en el semen de este color como amarillento. Un color rosado, rojo, sugiere como la presencia de sangre, ¿verdad? Algo así como sanguinolento. La licuefacción ocurre entre 5 a 40 minutos después de obtenido la muestra. En relación a la cantidad, entre mayor cantidad va a requerir mayor tiempo de licuefacción. Este proceso de licuefacción se da principalmente por la presencia del antígeno prostático, ¿verdad? Entonces, este es el que tiene la actividad de hacer la licuefacción del semen. Entonces, cuando las muestras tardan mucho al laboratorio, este proceso de licuefacción no se puede controlar muy bien. Entonces, antes es bueno indicarle al personal de laboratorio si había presencia o no presencia de grumos o de coágulos. Aunque es normal, pues, observar algún tipo de coágulo gelatinoso en las muestras y no se asocia generalmente a infertilidad, ¿verdad? Sino que a mayor tiempo del proceso de licuefacción. El volumen. Bien, en relación al volumen, está conformada principalmente por todas las, vamos a decir, las secreciones de las glándulas que conforman el aparato reproductor masculino, los testículos, el epididimo, que aportan pues, un poco, ¿verdad? Las enzimas. Y el volumen debe medirse con una pipeta, tal vez por ahí ya lo vamos a ver.
Bien, acá, volumen. Entonces, el volumen debe medirse con una pipeta en un vamos a decir, tubo graduado con esas, vamos a decir, que miden la cantidad de muestra. Debe de ser entre 5 a 10 milímetros, como lo normal, vamos a decir, ¿verdad? No se deben utilizar jeringas para traspasarlo de un lado a otro, simplemente se deja vertir. En algunos casos, como les decía, ¿verdad? Como disminuye un poco, el volumen ahora normal es de mayor de 2 ml. Mayor de 2 ml se considera un volumen normal, ¿verdad? Un volumen menor se relaciona con una deficiencia en la secreción de las vesículas seminales o en una eyaculación retrógrada, es decir, cuando no se expulsa todo el líquido seminal o todo el semen, entonces hay algo que queda ahí retenido. Y volúmenes, por ejemplo, volúmenes muy altos, volúmenes por arriba de 6 ml, están asociados con la presencia de varicocele o con la, vamos a decir, una abstinencia sexual muy prolongada. O sea, este individuo tiene varios días o semanas de no tener ninguna actividad sexual. Bien, el pH, como vemos aquí en la imagen, se mide a través de estas cintas de pH, ¿verdad? La lectura se hace colocando una pequeña cantidad de muestras sobre la cinta y debe tener un valor normal entre 7.2 y 7.8, que es como un pH bastante neutro. Un pH por arriba de 7.8 u 8 nos indica como nos indica algún tipo de infección, puede estar asociada a un proceso infeccioso. Y valores por debajo pueden indicarnos algún tipo de azospermia o azospermia es como una muestra sin espermatozoide o algún tipo de obstrucción de la vía eyaculatoria. Entonces, esos parámetros son muy importantes que nosotros los evaluemos, ¿verdad? El pH. Y se hace en el laboratorio utilizando estas cintitas de pH. El volumen eyaculado, ya le decía, ¿verdad? Ausencia de líquido seminal, azospermia, hipospermia, cuando el volumen es menor de 1.5 ml, y puede haber obstrucción es decir, que se están formando los glóbulos, los espermatozoides, pero no hay eyaculación de esto, no se pueden liberar. Hiperspermia, un volumen mayor de 6 ml, ¿verdad? Como le decía, prolongado tiempo de abstinencia sexual. El examen microscópico. El examen microscópico evalúa la movilidad, la motilidad, la vitalidad, la morfología, el recuento, y podemos también hacer un examen citobacteriológico, es decir, presencia de otro tipo de células o bacterias o parásitos presentes en el esperma. Generalmente se hace un análisis microscópico de la muestra. Cuando nosotros hacemos el análisis, bueno, este es macroscópico, color, apariencia, examen microscópico que les decía, se evalúa la citología, la vitalidad, motilidad y el conteo. El examen directo a la hora, que se evalúa la cantidad o la concentración espermática, la mayoría de ellos deben de estar móviles, ¿verdad? O motiles, y pocas células redondas y dermis positivo, es decir, ya debe de haber alguna degradación del material biológico ahí. La cantidad o la aproximación espermática por campo debe ser de 20 a 40 espermatozoides por campo, ¿verdad? Abundantes cuando mayor de 40. La proximidad de la motilidad debe de ser móvil o inmóvil, es decir, la mayoría debe de ser móvil. Y células redondas podemos ver algunos y el debris es como el material que se está ya degradando.
Entonces, el examen macroscópico va a valorar lo que es la membrana celular. Tal vez ahí no lo podemos ver con mucho detalle, ¿verdad? Pero todas ellas, ahí hay células alargadas, flageladas, con la cabeza teñida en rojo y la cabeza sin teñir. Entonces, unas son vivas y las otras son muertas. Entonces, es como evaluar la vitalidad de los espermatozoides. Entonces, la vitalidad de los espermatozoides, en dependencia de los manuales que nosotros consultemos o de lo, vamos a decir, del avance de las actualizaciones. Antes se consideraba normal 60, ahora 50, la última vez 75, pero la vitalidad debe de ser mayor del 50%, ¿verdad? Para evaluar la vitalidad de los espermatozoides se realiza el test de eosina. El test de eosina lo que hace es teñir a los espermatozoides muertos. Todos esos espermatozoides que ustedes logran observar, aunque aquí no, bueno, acá vamos a decir, todos esos espermatozoides que logran observar, que la cabeza está de color rojo o rosado, son espermatozoides muertos. Y este de acá es un espermatozoide. Entonces, nosotros evaluamos la vitalidad del espermatozoide a los 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿verdad? La motilidad de los espermatozoides se evalúa en relación a la progresión de esto, es decir, a su velocidad. Un movimiento progresivo rápido y rectilíneo es una motilidad excelente, ¿verdad? Vamos a decir que motilidad tipo A, el mayor, más del 50%, 70% de los espermatozoides tienen un movimiento progresivo rápido rectilíneo. Otro, la categoría B, podrían tener un movimiento progresivo lento. Algunos que no están muertos, pero no se mueven. Y los inmóviles que pueden estar muertos o no. El movimiento progresivo lento, pues, no es rectilíneo, sino que puede ser así como circular, ¿verdad? Está girando como un mismo eje. El no progresivo, miren, solo se mueve el espermatozoide, pero no avanza, no tiene ningún tipo de desplazamiento. Y los inmóviles, pues, obviamente, esos ni se mueven ni avanzan. Para evaluar el recuento espermático se utiliza una cámara de Neubauer o se puede utilizar una cámara Mächler. La metodología para el recuento espermático se realiza después de la licuefacción y se puede evaluar la muestra pura o con algún tipo de dilución. Cuando la concentración espermática, por ejemplo, nosotros evaluamos al microscopio la motilidad y vemos muy pocos espermatozoides en un campo de visión, nosotros decimos que la concentración es baja. Cuando vemos entre 20, 40 o 45 espermatozoides por campo, decimos que es moderada, y cuando vemos más de 100 o 50 espermatozoides, decimos que es una concentración alta o muy buena. Entonces, la dilución va a estar en dependencia de la cantidad de espermatozoides que nosotros visualizamos inicialmente al microscopio, y para ello vamos a hacer diferentes diluciones en dependencia de nuestra clasificación de la concentración inicial. ¿Cómo se hace el recuento? Bueno, se hace una dilución, luego esta dilución se pone en una cámara de Neubauer que ustedes ya conocen, o una cámara de hematológica que hace el recuento de células, y leemos los 4 cuadrantes de las esquinas, donde se leen los glóbulos blancos. ¿Qué leemos? Toda la cantidad o todos los espermatozoides que están presentes ahí. Ustedes pueden ver ahí, miren, 1, 2, 3, 4, que se le han enumerado los espermatozoides que están presentes en ese campo de visión, y ahí tenemos 28, ¿verdad? 28 espermatozoides. Si ustedes se fijan, acá hay unos puntitos de color, unos asteriscos de color celeste. Unos puntitos de color celeste. Estos puntitos de color celeste indican presencia de espermatozoides, pero que no entran al recuento porque están fuera de estas líneas del recuento, ¿ya? Es decir, que están fuera de la cámara de Neubauer o fuera del sitio específico de lectura. ¿Se pasó la diapositiva, chicos?
Estoy solo, ¿no? Ahora sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, acá otra manera de realizar el recuento es utilizando una cámara de Mackler, se llama, es una cámara un poco más costosa, pero es fácil de realizar, porque en ese caso la lectura se le agrega 10 microlitros de la muestra y listo. Se recuentan todos los espermatozoides que están presentes y se multiplica por 1.000.000. Y ahí usted tiene el recuento. Sin embargo, cuando hacemos un recuento de espermatozoides utilizando la cámara de Neubauer, tenemos un factor de multiplicación. Un factor de multiplicación por el cual nosotros vamos a multiplicar la muestra y en ese caso vamos a tener un recuento. Por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo. Una muestra de semen que tiene 25 espermatozoides por campo, visto por un microscopio. Oigan bien, situémonos en el laboratorio. Yo tengo esta muestra de espermática, ¿verdad? Y pongo una gotita de la muestra en un portaobjeto y le pongo un cubreobjeto. Lo pongo al microscopio y como es una preparación al fresco, la observo con lente de 40X. Al observar esa muestra, ese campo de visión con un lente de 40X, yo hago el recuento de que en ese campo hay 25 espermatozoides. Esto sugiere que yo debo de diluir la muestra 1 en 10, porque la dilución es, como dijimos, la concentración es como moderada. Miren, de media a buena. Entonces hacemos la dilución 1 en 10. Luego de hacer esto, yo hago el recuento en la cámara de Neubauer. Entonces en la cámara de Neubauer cuento los 4 cuadrantes y este recuento nos da, vamos a decir, un promedio de los 4 cuadrantes de 60 espermatozoides. Por ejemplo, aquí donde dice número 1 pude haber contado 55, aquí conté 65, en el número 3 pude haber contado 50, en el otro conté 70, entonces sumo los 4 recuentos, los divido entre 4 y me da el promedio de espermatozoides. Ese espermatozoide, ese promedio nos dio 60, ¿verdad? Por ejemplo, nos dio 60. Nos dio 60. Y ese lo dividimos entre el número de cuadrantes que nosotros hemos, 60. Y ese es el valor que se divide, ¿verdad? Ese valor se divide por el factor de conversión, que en este caso es 4. Ese factor de conversión sale de la profundidad de la cámara, sale de el volumen inoculado, sale del recuento realizado, de los cuadrantes evaluados. Entonces, 60 entre cuánto es 15. 15 es el recuento de espermatozoides por ml. Y si el volumen eyaculado son 2 ml, entonces el paciente tiene 30 millones de espermatozoides. Si el paciente eyaculó 3 ml, va a tener, ¿cuánto? 45 millones de espermatozoides en el total de la muestra. Pero si ustedes lo quieren realizar solo por ml, entonces dicen 15 millones por ml. Entonces, así es como uno realiza el recuento de los glóbulos rojos. Perdón, de los espermatozoides. Esta diapositiva nos muestra como la interpretación de esos recuentos. Norsospermia, cuando el recuento, la motilidad y la morfología son normales. Oligosospermia, cuando el recuento es menor de 20 millones. Entonces, por ejemplo, ligera de 10 a 20, moderada de 5 a 10 y severa menores de 5 millones. Eso significa que un paciente que tiene, por ejemplo,
20 millones de espermatozoides todavía está como bastante bien, o tiene una ligera disminución en el recuento de glóbulos, perdón, de espermatozoides. Criptospermia, concentración espermática menor de 1, es decir, no tiene ni 1 millón de espermatozoides, y azospermia cuando no tiene absolutamente ni un espermatozoide en el semen eyaculado. Aquí son unas posibles causas de la oligospermia, de la azospermia. Entonces podemos tener obstrucciones de los túbulos epididimos o de los túbulos deferentes por donde sale el semen, varicoceles, estrés. La azospermia puede ser algún problema o desorden congénito principalmente, ¿verdad? O alguna terapia, por ejemplo, pacientes con tratamiento contra cáncer. Bien. Otro análisis del esperma es la evaluación de células redondas. En un espermatograma yo puedo ver estas células redondas que ustedes pueden observar acá un poco, ¿verdad? Que pueden ser o células germinales que van a dar origen a los espermatozoides, o pueden ser glóbulos blancos. ¿Cómo lo evalúo? Lo evalúo a través del análisis de peroxidasa. Los glóbulos blancos tienen una enzima que se llama peroxidasa. Entonces, al igual que la cinta reactiva, yo le puedo poner un poco de sustrato, y la enzima va a actuar sobre el sustrato cambiando el color de esas células. Y ustedes ya pueden ver esas células de color marrón. Entonces, todas las células que se tiñen de color marrón son células leucocitos o glóbulos blancos, porque tienen esa enzima. Sin embargo, hay células que no van a adquirir esa coloración marrón. Entonces, esas son células espermáticas. Estas células espermáticas que van a tener alguna influencia o alguna consideración clínica patológica, porque puede ser algún proceso de algún problema en la maduración de los espermatozoides. Entonces se están generando las células, pero no logran madurarse y a convertirse en un espermatozoide completo. La morfología. Yo les decía, ¿verdad? Que anteriormente se consideraba, miren, en 1999, vamos a decir como en el año 2000, que un 14% de todos los espermatozoides que estaban ahí debían de ser normales. Sin embargo, ahora eso ha disminuido hasta 4%. Miren, y antes era como un mal pronóstico, pero ahora se refiere a que ese porcentaje ha disminuido. Miren, esta es la diferente morfología que podemos encontrar en un extendido espermático. Este es el espermatozoide normal, y miren, aquí tenemos que la cabeza es grande como macrosomia, que es como en forma de alfiler, que es pequeñito, que tiene doble cabeza, doble cola, que la cabeza es ovalada. Miren, este debe tener acrosomia. Miren, que tiene problemas a nivel del cuerpo del espermatozoide. Entonces, aquí los podemos ver. Miren, dice. El A nos muestra una cabeza alargada, ¿verdad? Hay una reducción del acrosoma, obviamente, ¿verdad? Y engrosamiento de la pieza intermedia. El B nos muestra una cabeza oval normal. Este es un espermatozoide normal. Aquí también hay otro normal. Y el C, una cabeza oval normal, discreto engrosamiento, o sea, un pequeño engrosamiento en la parte intermedia del espermatozoide. Algunos espermatozoides van a tener una morfología diferente debido a algún proceso, alguna enfermedad, por ejemplo, alguna infección del tracto urinario, alguna enfermedad sistémica, puede ser a través de presencia de diabetes, pero también puede ser producto de algún tratamiento hormonal, algún tratamiento de quimioterapia, radiación o algún tratamiento contra alguna neoplasia. La aglutinación espermática puede ser evaluada a través de la presencia de anticuerpos. Y miren cómo se unen todo eso. Ese es un mal pronóstico. Cuando los espermatozoides se agrupan, generalmente su
cola se entrelazan. El flagelo se entrelaza, entonces el espermatozoide tiende a morir porque no tiene desplazamiento. Y si ustedes se fijan, la mayoría de ellos están de color rosado, que es la tinción de la eosina, que nos da esa característica, que nos indica, perdón, la vitalidad o la mortalidad de los espermatozoides. Miren, yo les voy a presentar ahora algunas imágenes que nos indican la presencia de espermatozoides normales, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos, todos estos espermatozoides que estamos viendo en esta lámina son normales. Sin embargo, algunos son anormales. Miren, este tiene una vacuolización. Ven como unas pequeñas estructuras. Voy a tratar de ponerlo grande. Ven algunas pequeñas estructuras vacuolizadas en la cabeza del espermatozoide. Este tiene problemas a nivel de la cromatina, ¿verdad? Miren cómo está completamente distendida la cromatina y no tiene como esa forma nuclear. Entonces, eso nos evita eso permite la diferenciación de los espermatozoides, pero evita la buena clasificación de los mismos porque hay mucho material ahí como alterado. Los espermatozoides pueden tener esos defectos de cabeza en dependencia. Miren, cuando se hace un análisis de la morfología espermática, nosotros debemos de decir, por ejemplo, cuántos por ciento son normales y cuántos anormales. Y de los anormales se debe de evaluar cuántos son por cada uno de estos defectos. Por ejemplo, microcéfalos que no tienen cabeza o la cabeza muy pequeña, piriformes, que la cabeza, piriformes que tienen formas así como muy diferentes o amorfas, puntiagudo, no tiene cabeza pero es alargada, macrocéfalos, es decir, las cabezas son muy grandes, bicéfalos, tienen dos cabezas, defectos de la cabeza, como un resumen, amorfos, piezas intermedias, y defectos de cola, y gotas citoplasmáticas, que las que les mostraba, aquellos puntitos o aquellas inclusiones en el citoplasma del espermatozoide, ¿verdad? Del espermatozoide. Entonces, para ir resumiendo y después contarle otra historia, para ir resumiendo, el análisis espermático tiene 3 momentos específicos. El análisis, vamos a decir, macroscópico, en el cual evaluamos la viscosidad, evaluamos la coloración, evaluamos la apariencia, la presencia de elementos sobreagregados, evaluamos el pH, ¿verdad? Y la viscosidad. El siguiente momento es la evaluación microscópica, ¿verdad? Que ahí evaluamos concentración, evaluamos movilidad o motilidad, vitalidad y también evaluamos la morfología. Otro análisis pueden incluir la determinación de células redondas diferentes a las células diferentes a las células de la espermatogonia, como son la presencia de glóbulos blancos. La presencia de glóbulos blancos y bacterias indican una infección a nivel de vías urinarias o puede ser a nivel del epididimo o a nivel testicular. Y eso es una alteración del espermatograma y debe de reportarse cualquier anormalidad, ¿verdad? Bien. Preguntas que tengamos hasta el momento, chicos. Preguntas. ¿Ninguna? Yo tengo una. Díganme. Una persona con hernia testicular puede afectar la movilidad de esperma, o una persona con obesidad tipo 3. Sí, miren, la obesidad y la anemia son, vamos a decir, factores que influyen en la formación, en la fabricación de los espermatozoides.
Principalmente, miren, si es diabetes, vamos a tener daños a nivel de la espermatogénesis y en la función de algunas glándulas, y problemas como de impotencia y desórdenes eyaculatorios. Es cierto que que tal vez no todas las personas que tienen diabetes van a tener este tipo de defectos, ¿verdad? O efectos, o tal vez puede ser algún grado en ese sentido. La obesidad es otro factor, porque la obesidad impide, como vamos a decir, la buena circulación sanguínea. Recuerden que para el proceso de espermatogénesis se necesitan hormonas, se necesitan afluencia sanguínea. Entonces, la pobre vascularización va a evitar el correcto funcionamiento. Obviamente va a tener problemas de impotencia porque no hay suficiente riego sanguíneo que ayude a mantener los cuerpos cavernosos erectos, o va a evitar pues que el pene se mantenga erecto en ese sentido. Puede haber algún tipo de daño a nivel testicular por la acumulación de grasas insaturadas o por la acumulación de toxinas también presentes en el individuo. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? Miren, van a realizar un laboratorio sobre esto, van a tener un seminario sobre esto. Es cierto que en una clase probablemente no vamos a poder abarcar todo lo que se conoce, pero yo le estoy dando como las orientaciones generales. Pero me gustaría saber si tienen preguntas para orientar un poco la discusión sobre algún tópico en particular. Bien, si no hay preguntas, les voy a compartir un trabajo que se ha realizado acá en el Departamento de Microbiología y que ha permitido utilizar estas herramientas que a ustedes se les están enseñando para llevarlos como a otro nivel. Miren, nos enseñan en la carrera como a realizar análisis de espermatogramas, y eso es excelente y es una técnica que ayuda mucho a la fertilidad. Pero también estas habilidades pueden ser utilizadas para otros tipos de estudios que ayuden a comprender otros tipos de enfermedades. Les voy a compartir ahora la pantalla, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla de uno de los trabajos que hemos realizado acá en el Departamento de Microbiología. No sé si conocen a Hernán, él es el que lo ha llevado a cabo, pero o sea, estamos involucrados varias personas. Es acerca de la detección de antígenos del virus del Zika en esperma. Cuando el virus del Zika se introdujo en Nicaragua, la principal ruta de infección era a través de los mosquitos, más mosquitos que transmitían el dengue. Pero se descubrió una ruta nueva que era a través de relaciones sexuales. El esperma, el líquido seminal y el líquido vaginal también podían transmitir el virus. Entonces, aquí en el departamento se llevó a cabo este estudio que trataba de entender un poco cómo el virus del Zika podía ser transmitido en el semen. Entonces, algunos registros habían dicho de que el virus del Zika, la infección del virus del Zika podía disminuir el tamaño de los testículos, ¿verdad? Hasta llevarla como una incapacidad transitoria de procreación. Entonces, es la imagen que ustedes ven a la izquierda, creo, de sus computadoras. Y a la derecha ven una inmunofluorescencia, ven estas células de color rojo, perdón, óigame, es de color verde, que indican la presencia del virus del Zika en las células testiculares, ¿verdad? Entonces, se llevó a cabo un estudio donde se le solicitaron a hombres, ¿verdad?, mayores de edad, que no
donaran muestras de semen. En total se incluyeron 32 participantes, 23 que habían tenido la enfermedad y 19 que no la habían tenido. Lo que se hizo fue tratar de encontrar o determinar la presencia del virus en el semen de estas muestras a través de un ensayo de inmunofluorescencia. Estos son los pasos del ensayo, ¿verdad? De inmunofluorescencia. Y estos son los resultados. El estudio concluyó de que en muestras de Nicaragua, de pacientes, en muestras de semen de pacientes de Nicaragua, había presencia del virus en estas muestras seminales, lo que podía suponer la transmisión del virus a través de la ruta sexual. Otro hallazgo más del estudio fue la determinación de los parámetros espermáticos que ya vieron, por ejemplo, la cantidad de células espermáticas, si eran positivas o negativas para el virus, cuál fue el volumen eyaculado. Y miren qué es interesante. Antes se consideraba que 5 ml era como bastante normal, pero ahora miren, 2.3, 2.2 fue el volumen en ml eyaculado. Y había muchas células redondas inflamatorias, 31% o 31% en los casos positivos y muy poco, pues 15 en los casos negativos. La progresión de el 66% de los 66% de los espermatozoides estaban vivos después de 1 hora en los con Zika y 87% en los pacientes que no tenían Zika. Es decir, que el Zika reducía, vamos a decir, un poco la vitalidad de los espermatozoides. La motilidad también se vio disminuida considerablemente en los pacientes que tenían Zika, y las anormalidades fueron también observadas. 53% de los pacientes tenían defectos de la cabeza. Tenían inclusiones citoplasmáticas o tenían defectos en la pieza media, la que llama la motilidad. Entonces, estos datos ayudan un poco a entender las infecciones por el Zika en Nicaragua, ¿verdad? Pero también ayuda nos demuestra la utilidad de los análisis que nosotros estamos aprendiendo ahora. Vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? Ahora se pretende investigar a 40 hombres adultos, seguirlos por 1 año, ¿verdad? Y que nos donen muestras en diferentes momentos del tiempo para evaluar las consideraciones del virus en la reproducibilidad de los individuos, ¿verdad? Entonces, es algo que les quería compartir solo para motivarlos un poco en capaces de llevar los estudios que están haciendo, los entrenamientos que ustedes están desarrollando para aprovecharlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa? Es bueno que nosotros entendamos que siempre se puede aportar de alguna manera a la literatura también. Entonces, le voy a compartir. Y este es el estudio final. Miren, este es el estudio que fue publicado en la revista Viruses, que es una revista internacional de alto impacto, que es leída por toda la comunidad científica y que nos indica el aporte que se hace acá desde el Departamento de Microbiología, y hay varias personas involucradas. Está la maestra Oscar Reyes, está la profesora Yair Palacio, que está ahí en el área de análisis, este doctor Ricardo, y hay otros muchachos del grupo de investigación, pues está
el maestro Edwin, el maestro Mar Cepeda también, ¿verdad? Y otros profesores que colaboraron de la Universidad de Carolina del Norte para publicar este estudio. Entonces, ustedes son el artículo está libre, pueden leerlo, ¿verdad? Y se describe el material y método, se describe todos los hallazgos que se realizaron en relación a la determinación. Miren, por ejemplo, aquí está los parámetros del espermatograma de estos pacientes, si los espermatozoides estaban motiles, vivos, muertos, los defectos de cabeza, ¿verdad? Que tenían y todas esas consideraciones importantes que son básicas ahora y que pueden ayudar a entender otras enfermedades relacionadas a la transmisión sexual y a las muestras biológicas que en ellos están. Entonces, el artículo es libre para el que lo quiera leer y para si lo quieren discutir, bueno, a mi grupo de seminario también lo podemos discutir el día que corresponde. Perfecto, perfecto. Me gustaría saber si tienen algún tipo de preguntas, si alguna consideración sobre la clase. Lamentablemente, pues no todos se lograron conectar ahora y me hubiese gustado, ¿verdad? Porque hubiésemos compartido un poco más, pero la clase se desarrolló como pudimos y lo importante es que si tienen alguna pregunta y les da pena ahora hacerla o no la tienen bien formulada, me pueden mandar sus preguntas por un correo electrónico y yo con gusto pues les contestaré, o si me ven en algún momento ahí por el pasillo o en alguna actividad de seminario, tutoría o laboratorio, y lo pueden hacer sin problema. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, gracias a todos y nos vemos.